Objetividad y veracidad, con hechos reales y confirmados. Somos TV Región. Amigos y amigas de TV Región, les envío un gran abrazo. Yo soy Abner Vega, profesor de Historia y parte del equipo editorial del periódico El Irreverente. Hoy vamos a sacar el rollo acerca de las posibilidades que existen en Chile para financiar los costos de la crisis económica que atravesamos todos y todas nosotras. Para partir, diremos que todos los servicios públicos, es decir, las escuelas públicas, la salud pública, la protección social, la defensa, el orden público, todas las instancias que involucran a los tres poderes del Estado, al legislativo, al ejecutivo, al judicial, en definitiva, todo lo que conocemos como fiscal, se financia con recursos de todos y todas nosotras. Por ejemplo, a través de tributos o cotizaciones. Otra de las fuentes de financiamiento importante son los impuestos o tributos. Los estados tienen distintos tipos de sistemas tributarios. Hay algunos que se les conoce como regresivos y a otros se les conoce como progresivos. En simple, un sistema tributario regresivo es cuando quien tiene más dinero o bienes o posesiones tributa menos. Y al revés, se dice que es progresivo cuando quienes tienen más tributan más. Por ejemplo, en el Chile neoliberal se construyó y aún sigue vigente un sistema tributario profundamente regresivo. ¿Qué significa esto? Que se sustenta mucho, por ejemplo, en el IVA, en el impuesto al valor agregado. Cuando yo compramos pan o compramos cualquier cosa, incluso cuando compramos libros, hay un porcentaje de ese gasto que se transforma en impuestos. Hoy día, cuando Chile enfrenta múltiples crisis, por un lado, los efectos de la crisis económica mundial que ya hace más de 10 años que se desarrolla en el mundo y que comenzó a golpear fuertemente en Chile a principios del año pasado. Pero también tenemos una crisis producto de los efectos de la revuelta de octubre y más recientemente una crisis provocada por la pandemia. Todo esto en su conjunto ha ido configurando una gran crisis social y económica. Hay algunos estudiosos que plantean que esta crisis es más grave que la crisis que nos afectó en los años 80. Y quienes tienen algunos años recordarán que esa fue una crisis terrible, fue una crisis bastante profunda, con muchos efectos en muchos ámbitos de la vida. Pero hay quienes señalan incluso que a nivel mundial la crisis que se está configurando es tan grande que podría ser una crisis de la envergadura o incluso mayor que la crisis económica de 1929, esta gran crisis económica que se produce entre las dos guerras mundiales. Por lo tanto, la pregunta legítima que todos nos hemos planteado, que todas nos hemos planteado en estos meses es, bueno, esta tremenda crisis económica, ¿quién la pagará? ¿Cómo se terminará con el hambre que está empezando a sentir una gran cantidad de familias chilenas? No exagero, por cuanto si hablamos, por ejemplo, de cesantes, normalmente a raíz de los tecnicismos se dice que la tasa de cesantía ha aumentado, pero ha aumentado ¿qué? A un 12%, un poco más de un 12%. Pero si consideramos aquello que según el propio INE en su informe, el Instituto Nacional de Estadísticas, en su informe del 31 de julio, le llama la población que está fuera de la fuerza de trabajo, la cifra es de un 31,6%. Es decir,
un 31,6% de los chilenos y chilenas están o desocupados, que es la cifra que normalmente se entrega, o son considerados fuerza de trabajo potencial, es decir, aquellas personas que están sin trabajo, pero que no están buscando trabajo, por ejemplo, porque ya se aburrieron, porque no encontraron. Entonces, todo esto configura un porcentaje altísimo de personas que simplemente no están trabajando, por lo tanto, están en una condición de mucha vulnerabilidad económica y de mucho temor respecto a su futuro. ¿Cómo se ha abordado el problema económico en el último año? Previo a la revuelta de octubre, fíjese bien, el gobierno de Sebastián Piñera, pese a lo regresivo del sistema tributario chileno, buscaba un acuerdo para bajar los impuestos a las empresas. Sí, bajar los impuestos a las empresas. Buscaban hacer una reforma para disminuir el impuesto corporativo efectivo a todas las empresas, para que este impuesto fuera igual a cero. Después de la revuelta, se buscaron múltiples formas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas e incluso a las grandes empresas. Solo al final se incorporaron formas de ayuda a las microempresas, pero aquí lo fundamental y lo esencial siempre fue salvar a los grandes capitalistas de nuestro país, a las grandes capitalistas de nuestro país. Y una vez que se desata la pandemia, hay varias iniciativas que se han puesto en marcha. Por ejemplo, la llamada Ley de Protección al Empleo. Ley de Protección al Empleo. Suena como protección al trabajador, pero en realidad es protección al empresario. ¿Por qué? Porque el empresario, producto de la crisis económica y el contexto de no recibir ingresos, deja de pagar sueldos. El trabajador percibe menos ingreso, pero ese ingreso sale de su propio ahorro acumulado para la cesantía. Pero hay más. En algunos estudios, en algunas encuestas que se han hecho, casi el 50% de los empresarios han señalado que una vez terminada el ámbito de aplicación de esta ley, porque por unos meses, ellos no van a estar en condiciones de mantener estos trabajos con empleo estable, por lo tanto, en algún minuto igual van a ser despedidos. Otra de las medidas que se han tomado una vez que se inició la pandemia fue la entrega de cajas de mercadería a las familias más necesitadas. Pero, oh casualidad, la compra de estas cajas de mercadería, de estos alimentos, fue a grandes distribuidores y distribuidoras. Por lo tanto, esta medida, supuestamente para ayudar a las familias más pobres, termina significando jugosas ganancias para los grandes empresarios de este país que fueron beneficiados con la compra de esos alimentos. Muchas veces se dijo, ¿por qué no se hace una entrega a través de otros mecanismos? Por ejemplo, que se hubiese podido comprar en el negocio barrial o, por ejemplo, a través de un bono. Simplemente no quisieron hacerlo. Otra medida ha sido el bono ingreso familiar de emergencia. Todos somos testigos y testigas de cuánto costó que este bono de ingreso familiar de emergencia llegara a ser 100.000 pesos mensuales. Que 60 era suficiente, que no se podía depender del Estado, múltiples expresiones para decir finalmente que no querían entregarle una cantidad mayor a las familias más pobres. Después de mucha presión, después de mucha discusión, se llega a esta cifra de 100.000 pesos mensuales. Por otro lado, el llamado bono a la clase media, estos 500.000 pesos por algunos meses, es para un grupo muy reducido por cuanto los requisitos para poder acceder a ese bono son bastante difíciles de cumplir por la mayoría de los chilenos y chilenas.
Y el famoso crédito para la clase media tiene más requisitos aún, por lo que es más difícil ser elegible. Una de las principales medidas que por estos días hemos podido comenzar ya algunos y algunas a disfrutar es el retiro del 10% de los ahorros de las AFP. Esto fue aprobado solo producto de la presión ejercida a través de la movilización. De lo contrario, no habría sido aprobado. Pero no es ningún beneficio del Estado, no es ningún beneficio del gobierno, por cuanto es nuestro propio dinero que nosotros habíamos ido ahorrando mes a mes en este sistema de ahorro obligatorio que existe en Chile, que son las AFP. Pero miren lo que pasa ahora, porque uno legítimamente nuevamente puede preguntarse, bueno, ¿y a futuro? ¿Cómo se pretende abordar la crisis económica en Chile? ¿Cómo se pretenden resolver las familias de los chilenos y chilenas más endeudados, más empobrecidos, más empobrecidas? Y aquí hay varias cosas que se están discutiendo que son bien interesantes. Primero, hay una moción de parte del gobierno de Sebastián Piñera que plantea que es necesario adecuar, esto en comillas, adecuar el funcionamiento de los mercados financieros de manera que permitan enfrentar de mejor manera la contingencia actual. Suena muy lindo, un poco difícil de entender, pero eso en palabras simples lo que significa es hacer un proyecto de reforma constitucional con carácter de suma urgencia, que no requiere quórum especial como sí se exigió para el retiro del 10% de nuestros ahorros, y que para efectos concretos lo que tiene que hacer es exactamente lo mismo que se hizo para el retiro del 10%, modificar el decreto 3500. ¿En qué se traduce esta medida que se está impulsando en el Congreso? Se busca poner a disposición de la gran empresa chilena 10.000 millones de dólares. ¿De dónde saldrían esos 10.000 millones de dólares? De la AFP. De la AFP. No de bancos, como dijo un empresario por ahí. Es más rápido y a menor tasa que en cualquier banco. Entonces, el fondo de ahorro de pensiones que existe de los chilenos y chilenas costó un mundo para que una partecita fuera retirada para ser usada por nosotros y nosotras, pero ahora se está discutiendo retirar una gran cantidad para ponerla a disposición de los empresarios. Entonces, el mecanismo sería que las AFP compren bonos de deuda de algunas empresas sin un mayor trámite de calificación de riesgo y que esto se traduzca entonces en un ingreso que permita solventar los gastos económicos de dichas empresas. Y no es cualquier empresa. Esto es para las grandes empresas, porque está destinado a empresas que facturen más de 1 millón de unidades de fomento al año. Y entonces las AFP aumentan en un 5% la posibilidad de invertir en empresas, en deuda de empresas de alto riesgo, porque pasaría de una autorización de 15% hasta un 20%. ¿Qué pasaría si a futuro esas empresas beneficiadas con esta ley que obtengan estos recursos frescos, por ejemplo, caen en quiebra? Es una buena pregunta. Esta propuesta va avanzando y va avanzando con votos de personeros de la oposición. Por ejemplo, en el Senado, el avance de esta discusión contó con los votos de Lagos Weber, con los votos de Pizarro, con los votos de Arboe. Entonces, hay que estar muy pendientes de qué se quiere hacer ahora con nuestros ahorros que están en las AFP. Otra idea que circula para tener ingresos frescos para los gastos del Estado es privatizar Codelco y Televisión Nacional. Escuche bien, sectores de la derecha chilena están proponiéndose avanzar en la privatización de Codelco y Televisión Nacional. Esto es grave, puesto que Codelco, aunque
no es un gran porcentaje del total de la minería del cobre en nuestro país, permite una cantidad de ingresos todos los años bastante significativo. Incluso en los últimos informes se ha planteado que se aumentó la cantidad de dinero que entrega el Codelco al Estado, a pesar de la crisis económica mundial, a pesar de la pandemia. Entonces, hay que estar muy atentos y muy atentas y alertas frente a esta propuesta bastante descabellada. También hay otra propuesta más interesante y que pudiera ir en un sentido distinto a esto de seguir beneficiando solamente a los más ricos y ricas del país. El jueves de la semana pasada se iba a comenzar en el Parlamento la discusión del llamado impuesto al patrimonio. Este, que se conoce coloquialmente como impuesto a los súper ricos, es una propuesta bien interesante porque busca imponer un tributo transitorio, o más bien sí, transitorio, a las grandes fortunas del país. Es un impuesto al patrimonio de las personas, que equivale a un 2,5% de su patrimonio, no a los ingresos, al patrimonio, que hayan tenido a la fecha 31 de diciembre del año pasado. Ahora, ¿cuál sería la masa, las características de la población que sería afectada por este patrimonio? Aquellos cuyo patrimonio sea igual o superior a 22 millones de dólares. Estamos hablando de poco más de 5.000 personas. ¿Qué significa esto en palabras simples para tenerlo en cuenta? Que poco más de 5.000 personas en Chile concentran la mayor cantidad de la riqueza del país. 5.000 personas. Y a ellos entonces se propone aplicarles por una única vez un impuesto de un 2,5% de su patrimonio, lo que permitiría una recaudación aproximada de 6.000 millones de dólares o más, y que sería destinada a entregar a las personas que lo están necesitando con urgencia, formas de subsistencia, formas de mantenerse por unos meses en medio de esta crisis económica. Como reflexión final, vuelvo a plantear la pregunta. Finalmente, ¿quiénes pagarán los costos de la crisis económica? ¿Serán los y las empresarias que han disfrutado de muchas regalías legales y no tan legales en los últimos 40 años? ¿O la crisis económica va a ser pagada por los trabajadores y trabajadoras que hemos sido quienes hemos ayudado mes a mes a incrementar las ganancias de los patrones y las patronas? Por nuestra parte, esperamos que se apruebe el proyecto de ley de impuesto a los superricos. Pero sobre todo, esperamos que se discuta y se realice un cambio estructural al sistema tributario chileno. De esta forma, podríamos estar avanzando a una sociedad un poco más democrática, a una sociedad un poco más equitativa. Muchas gracias y les espero en un próximo comentario en la siguiente semana. Objetividad y veracidad, con hechos reales y confirmados. Somos TV Región.